del capítulo 8, vamos a tratar de concluirlo en esta noche, del libro de Romanos. Hayamos llegado hasta el capítulo, el versículo, ya les voy a decir, 27, ¿sí? Les voy a leer así rápidamente para que hagamos un poquito de memoria. Dice el versículo 27: pero el que examina los corazones, no sé cuántos de ustedes estuvieron el domingo en el Facebook Live en el tiempo de oración. ¿Quién no estuvo más bien? Yo. Juan estuvo, Juan Andrés estuvo, ¿cierto? Todos estuvieron, Nelson estuvo. Sí. Juan David, ok, bueno. Algo de lo que les compartí el domingo acerca de las peticiones es lo que menciona Pablo aquí en los versículos 26 y 27. Dice el 26 en adelante, dice: de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues no sabemos qué nos conviene pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Pero el que examina los corazones, que es Dios, sabe cuál es la intención del Espíritu, porque intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Listo. El tema de las peticiones es un tema bien profundo. Hoy yo le voy a dar la palabra a Rubén para que nos comparta, nos termine de explicar el capítulo 8, pero quiero hacerles una pequeña acotación ahí respecto a esos dos versículos. El tema de las peticiones en la Biblia es muy amplio, ¿sí? Hay muchos artículos que hablan acerca de las peticiones. No podemos tomarlos de forma aislada porque pueden estar sacados de contexto, y ya escuchamos que un texto sacado de contexto se convierte en un pretexto, ¿sí? Y nosotros no queremos incurrir en eso. Eso se llama un estudio temático. Entonces, estudiar de forma temática el tema de las peticiones implica ir por toda la Biblia a ver de qué forma Dios nos dice que debemos pedir, a quién, de qué forma, en qué momento, sobre qué cosas, listo. Y esto en el versículos 26 y 27 nos está resumiendo el asunto, nos está diciendo, vea, ya nos venía diciendo que le debemos pedir a Dios, al Padre, en el nombre de Jesucristo, y que el Espíritu Santo nos ayuda para que nosotros aprendamos a pedir conforme a la voluntad de Dios. Y esto es bien importante porque realmente Dios nunca hace lo que nosotros queremos cuando Él no quiere hacerlo, ¿sí? Dios hace lo que nosotros queremos cuando eso coincide con lo que Él quería hacer. Por ejemplo, usted empieza a orar por esa persona que le cae mal de la iglesia. Y Dios mío, y ayúdame, y ese líder que es tan grosero, que no me saluda, que se cree mucho, que toda la vaina, ya que yo apenas empezando, es más, ni me mira, toda la vaina. Y eso es mientras usted empieza a orar. Y usted empieza a orar desde su carne, ¿cierto? Con su carga, con su orgullo, con su dolor. A medida que usted continúa orando, si usted persevera en la oración, entonces el Espíritu se va encargando de moverlo a usted desde su petición carnal a la petición espiritual, que es conforme a la voluntad de Dios. Si usted persevera orando, entonces usted continúa orando y seguramente podrá decir como que, bueno, de pronto, Señor, ¿será que esa persona me mantiene muy ocupada? De pronto por eso es que no me saluda. Seguramente tiene tantos problemas con todas las personas que asisten a ese grupo, o todas las personas que asisten a la iglesia, o seguramente también tiene problemas en su casa. Ella como que va cambiando el asunto. Y termina por allá en su oración, si continúa orando, termina diciendo, Padre, más bien ayúdalo, Señor, a que pueda conformar un buen equipo de trabajo. ¿Qué tal ese muchacho? Ay, qué pesar, esa muchacha, con tantas cargas, y yo antes señalo. Sí, entonces miren cómo va cambiando el tipo de peticiones en la medida que uno persevera en la oración, ¿sí? Pero por eso hay que perseverar en la oración, para que el Espíritu nos cambie y nos oriente hacia las peticiones que son conformes a la voluntad de Dios. Finalmente, cuando el Espíritu lo haya llevado desde la petición carnal a la petición espiritual, esa petición va a coincidir con la voluntad de Dios, y Dios le va a decir, sí, yo le voy a conceder eso que usted me está pidiendo, voy a ayudarle a ser líder suyo para que se fortalezca, para que forme un equipo de trabajo mejor y para que trate mejor a la gente. Y finalmente no termina haciendo lo primero que usted pidió en su carne, sino lo último que terminó pidiendo con la guía del Espíritu. Entonces, desde ese punto de vista, usted podría decir, sí, ve que el Dios que yo tengo me concede todo lo que yo le pido. O sea, sí, todo lo que usted le pide, pero porque es conforme a su voluntad,
¿sí? Les colocaba un ejemplo en el tiempo de estudio del domingo y les decía, es como un niño que le pide al papá, papá, ¿qué puedo pedir tal cosa? Pídela. Puedo pedir una bandeja paisa y un helado y pídala, hágale, que igual estamos en una ferretería, ¿cierto? No le van a dar nada, no le van a dar nada de lo que pida. Usted y yo podemos pedir por cualquier cosa. Se puede pedir porque a su pareja le vaya mal, porque le pase algo en el trabajo, porque a su vecino le pinche el carro o le raye en el carro, porque ese gato que chilla por la noche del vecino se lo mata un perro, cualquier cosa así bien carnal. Usted puede pedir, igual eso no se va a dar, porque eso es pedir en el lugar equivocado, eso es pedir cosas en el lugar equivocado, ¿sí? Las cosas que son conformes a la voluntad de Dios terminan finalmente beneficiando, ¿sí? Todas las cosas de Dios son buenas, agradables y perfectas. Por eso el Espíritu lo que hace es que se encarga de alinear nuestras peticiones hacia la voluntad de Dios, que les decía en el estudio del domingo que lo único que menciona la Biblia como bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios. Lo único, nuestros pensamientos no son buenos o no son del todo buenos. Lo que nosotros consideramos como bueno finalmente a veces nos hace daño. Lo que nosotros consideramos como agradable, de pronto a veces todo lo agradable, todo lo que a uno le gusta o lo mata o lo engorda. ¿Sí o qué? Eso es así. Mientras que lo que es saludable, lo que le hace provecho a uno, o es amargo, o es verde, o cuesta mucho, cualquier cosa de esas. Pero lo único que menciona la Biblia que es bueno, agradable y perfecto es la voluntad de Dios. Por eso, en Primera de Juan, no recuerdo exactamente el pasaje, nos dice, esta es la confianza que tenemos en Dios. Bueno, eso es en Romanos. Esta es la confianza que tenemos en Dios. Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, nos será dado. No, Él nos escucha. Y si nos escucha, podemos tener por seguro de que todo lo que pidamos nos será dado. Pues claro, porque todo es conforme a la voluntad de Dios, ¿sí? Es decir, que eso es lo que se encarga el Espíritu en nosotros de hacer para que nosotros pidamos como conviene. Nos cambia la manera de pensar, nos empieza a hacer que nosotros reflexionemos y que pidamos conforme a lo que realmente Dios quiere, que es bueno y que es agradable y que es perfecto. A veces creemos que entonces Dios no me complace, pero resulta que la palabra dice que los planes de Dios, así como el cielo es más alto que la tierra, así los pensamientos de Dios o los planes de Dios son más altos que los nuestros. Es decir, que si usted y yo consideramos que de pronto estamos en una condición económica difícil y usted dice, Señor, vea, si yo me regalo un numerito ahí para el chance o para el baloto y yo voy y lo hago y yo doy de esa parte doy el diezmo y de ahí compro una mercancía y después voy y la vendo bueno, usted empieza a armarle un plan y usted dice en su cabeza dice, ese plan es el mejor, ¿sí o qué? Ese plan parece hasta bueno, ¿cierto? Usted tiene una buena intención, incluso hasta va y smart. Pero él le dice, no, ese plan no es el mío. Yo tengo otro plan. Y resulta que el plan de Dios resulta ser mucho más ambicioso, mucho más amplio y de mayor provecho, ¿sí? No es que Dios no nos complazca, es que Dios nos da cosas mejores. Por eso nosotros debemos procurar pedir conforme a su voluntad. No sé si todos se vieron el video que les compartí hoy o la prédica que les compartí hoy de Dante Hebel. ¿Quién no se la vio? Muy bien. Juan Andrés de pronto no la vio. Juan Andrés la vio que la envié al grupo esta mañana de Timoteo. No, yo no me la vi. Bueno, Juan se la perdió. Y Juan Andrés tampoco. Sí, ahí sí. Sí, yo quise la mandé al grupo, pero yo ahora estaba en el trabajo y apenas acaba de llegar, entonces... Ok, bueno, les recomiendo que la vean o se la escuchen porque Diego se la escuchó. Buenísima. Y Diego se la escuchó. Diego está por ahí. Sí me la vi. ¿Qué tal le pareció? No, lo mejor, máximo mensaje súper. Ok. Dante habla acerca de la forma como nosotros le debemos pedir a Dios. Él coloca un ejemplo que me pareció muy brutal porque él habla de un tío italiano que él tenía y que resulta que la familia de él había sido levantada en una condición muy precaria, ¿cierto? Y resulta que una vez llegó un tío italiano que era de muy buenos recursos a su casa en una Navidad, cuando a ellos normalmente les daban calzoncillos y medias en Navidad. El tío le dice a Dante que le pida lo que quiera de Navidad, que lo que él quiera, que él se lo va a dar. Y Dante le dice... No, que eso era lo que le hacía falta.
Ah, bueno, que era lo que le Aquí hacía estaba falta. necesitando unos calzoncillos. No la tenía, sino le falta no calzoncillo porque eso era lo que pues, le primera necesidad. Estaba Y con el resulta uno que él le roto y pide así al lo que tío. tenía. Él le pide al tío y le dice, no, pues calzoncillo y medio. Y el tío le dice, no, no, pida algo más importante, algo más grande. Y él dice, no, pues 2 pares de calzoncillo y medio. Y yo, no, no está entendiendo. Y pedía y no sé, no pedir más calzoncillo y medio. Entonces el tío finalmente le da es que un carro eléctrico, así de juguete, pero eléctrico, y pues algo que él nunca se iba a imaginar que iba a poder recibir en las condiciones en las que vivían. Y nos coloca eso de ejemplo para nosotros entender de que así es la forma como nosotros a veces le pedimos a Dios. Mantenemos creyendo que Dios es un Dios que solo puede darnos calzoncillos y medias, cuando Dios dice que sus planes son más altos que los nuestros. ¿Sí? Entonces, de eso es lo que se encarga el Espíritu, de llevarnos hasta ese punto espiritual en que nos alineemos con la voluntad de Dios para que podamos pedir al Padre conforme a su voluntad y todo lo que pidamos nos sea dado. Listo. Importantísimo el tema de las peticiones. Les recomiendo que si alguno no quiere profundizar en eso, o se busque todos los versículos, porque por ejemplo Jesucristo tiene unos pasajes donde dice, todo lo que le pidan al Padre en mi nombre le será dado. Y me dice, uy, si yo me quedo solo con eso, entonces todo lo que yo le pida al Padre en el nombre de Jesucristo me será dado. Y digo, ¿cuánta gente será que no se sabe de versículo? O de versículos que no funcionan. Porque si eso es tal cual como dice la Escritura, entonces la gente no debería vivir con dificultades. Porque si todo lo que le pidamos a Dios en el nombre de Jesucristo nos va a ser dado, entonces ¿por qué no pedimos y listo? Resulta que eso no funciona así. Cuando yo veo todo el contexto de las peticiones, entiendo la forma como Dios espera que le pidamos, ¿sí? Y primero, espera que nosotros entendamos, mira que nuevamente todo está unido. Pablo dice, no se amolden a este siglo o a este sistema, sino más bien sean transformados por medio de la renovación de su entendimiento, para que así comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando renovamos nuestro entendimiento por medio de la palabra de Dios, entonces comprendemos cuál es su buena, agradable y perfecta voluntad. Y ahora pedimos conforme a eso, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos la palabra, adquirimos conocimiento. Y cuando vayamos a orar, el Espíritu nos debe recordar la palabra adecuada para pedirle a Dios conforme a su voluntad. Ese es el proceso. El Espíritu se encarga de enseñarnos a nosotros la forma en que le debemos pedir a Dios. No creyendo que Dios no nos quiere complacer, sino realmente creyendo que Dios nos puede dar muchísimo más, ¿sí? Dante lo decía en la prédica, a Dios le da igual o hacerlo rico usted o darle para que pague el valor de la multa o de la cuota que tiene que dar mañana. Le da igual, para eso, no es dicho, como dice el dicho, es como quitarle un pelo a un gato, da lo mismo. Pero si en vez de hacerlo rico le da solo para pagar la cuota, entonces ahí hay un propósito, ¿sí? Y hay algo que hay que trabajar antes de que usted pueda realmente ser prosperado en esa área, que es el área financiera. Y así puede evaluarlo en cualquier otra área de su vida. Si Dios no le concede exactamente, gracias Miguel, si Dios no le concede exactamente como usted pide, es porque algo está siendo procesado antes de que Dios pueda concederle tal cual como usted le está pidiendo. Algo que me hace recordar el tema de las peticiones es que hay una historia en la Biblia acerca del libro de Daniel, acerca de Daniel mismo, cuando, bueno, Daniel hace una oración, no sé si Rubén recuerda o Juan Andrés recuerdan la historia, dice que Daniel hace una oración a Dios, no recuerdo el motivo, y resulta que no le llegaba a la respuesta a Daniel de lo que él había pedido. No sé si Juan Andrés recuerda o Daniel o Rubén recuerda. Es cuando... bueno, Juan, hágale. ¿Me escucha bien o no? Sí. Pues que yo me acuerde, estaba por cumplir los 60 años de cautiverio en Babilonia y él quería saber, él aunque ya sabía más o menos según lo que era Jeremías. Uy, Jeremías fue el que dijo. yo no le escucho bien, ¿ustedes le escuchan bien? Diego escucha bien. Se le entrecorta un poquito. Rubén se escuchó, ¿no? Si se acerca un poquito más, Juan, yo lo escucho como por ahí, como en un tarro. Rubén se me escuchó, ¿no?
Sí, usted Ahí estaba hablando acerca de cuando Daniel ya estaba pensando que se estaban cumpliendo los 70 años y de la profecía de Jeremías. creo que para eso fue que él oró, para que Dios le confirmara que realmente ya se habían cumplido los 70 años. Ok, Yo y creo es ahí cuando la respuesta es retenida por unas huestes espirituales de maldad. Sí, que dice que se demoró 21 días. Ok, es ahí. Exactamente. La palabra dice que la respuesta a Daniel le llegó 21 días después, ¿sí? Pero dice la palabra que fue porque desde el momento en que Daniel se dispuso a orar, no cuando empezó a orar, sino cuando se dispuso a, es decir, cuando ya dijo, voy a orar, se lo propuso y así lo iba a hacer, desde ese momento la respuesta salió del cielo. Y dice la palabra que los ángeles, o no sé si era directamente el ángel Gabriel, el arcángel Gabriel, tuvo problemas en el camino con unas huestes espirituales de maldad. Eso ya es para que ustedes vayan empezando a imaginarse de qué tipo de cosas habla la Biblia. Y no le dejaban pasar, ¿sí? No dejaban que la respuesta llegara a. Y resulta que entonces les tocó desde el cielo enviar refuerzos para permitir que la respuesta llegara. Entonces imagínense esto así. Gabriel intentando llevar el mensaje de respuesta y no le permiten pasar, entonces llama al cielo y dice algo como Mayday, Mayday, tenemos problemas, ¿cierto? Y entonces nada más le enviaron a Miguel, ¿sí? El que revolcó a Satanás, ¿sí? Y lo expulsó del cielo. Nada más le enviaron a Miguel, el arcángel protector. Y con ese man, resolvieron el problema y le llegó la respuesta a Daniel. Pero resulta que si desde el momento en que Daniel se dispuso a orar, la respuesta salió inmediatamente del cielo, cuando se reporta de que tienen problemas para entregar la respuesta o el mensaje, preguntan, venga, ¿y Daniel todavía sigue orando o no? Muestre a ver, Daniel sigue orando, si todavía está orando, bueno, si sigue orando, entonces hay que llevarle la respuesta. Si en ese momento, en ese problema que tuvieron para llevar la respuesta, Daniel solamente hubiera orado una vez, no, pues Daniel ya dejó de orar, como que ya no tiene necesidad de la respuesta, entonces devolvamos, no se necesita. Pero dice la palabra que él duró orando 21 días y a los 21 días la respuesta le llegó, ¿sí? Eso habla de la perseverancia en la oración que nosotros debemos tener por las cosas que queremos. Y antes lo mencionaba hoy de una manera particular cuando decía que nosotros no teníamos claridad en las cosas que le pedíamos a Dios. Entonces se imaginen que su hijo o un hijo le pide a su papá, papá, dame algo, y llora, y qué cosa, y no, dame algo, y como qué cosa, dame algo, y uno dice, pues como que este pelado como que no le funciona el coco, ¿cierto? El cerebro pide y pide, pero no pide nada en particular, o no pide conforme a lo que realmente necesita. Daniel perseveró en la oración y como perseveraba en la oración, entonces fue necesario que enviaran refuerzos para ayudar a Gabriel a que el mensaje llegara donde Daniel necesitaba, ¿sí? La respuesta de Dios, cuando las cosas son conformes a su voluntad, son inmediatas, ¿sí? Cuando usted no reciba respuesta es porque algo le hace falta procesar o en su vida o en su oración para que reciba respuesta. La palabra, hay una historia en uno de los evangelios donde Jesucristo habla acerca de la viuda y el juez injusto. No sé si la han escuchado. Dice que había una mujer, en un pueblo había una mujer viuda y en el pueblo había un juez injusto. Dice que no le temía a Dios, ni le temía a los hombres, ni tenía respeto a los hombres. Y que resulta que había una mujer que todos los días iba donde este juez a que le hiciera justicia por un agravio que le habían hecho. Y le insistía, y el juez dice, yo ni respeto a los hombres, ni temo a Dios, ¿sí? Pero para que esta mujer no me colme la paciencia, le voy a hacer justicia. Eso lo dice Jesucristo, se llama la parábola de la viuda y del juez injusto. Y luego dice Jesucristo, si eso hace un juez injusto, ¿cuánto más no hará el Padre, que es un juez justo, con sus hijos que le claman de día y de noche? Y luego concluye diciendo esto, pero ¿acaso hallará fe
el Hijo del Hombre, cuando vuelva, ¿acaso hallará perseverancia en nosotros en las oraciones, en las peticiones? Si no hay perseverancia de parte de nosotros, es como el niño que tiene un berrinche, un antojo por alguna cosa, y simplemente hace un berrinche, una pataleta, y no se lo dieron, entonces se calma. Y cuando se antoja de otra cosa, vuelve a hacer otro berrinche, así. Pero cuando realmente es un propósito, volvemos al ejemplo del mismo niño, es como cuando le dicen, vea, si usted gana el año, a fin de año le damos tal cosa, su bicicleta, su consola, videojuegos, cualquier cosa. Y el niño dice, ah, bueno, pues eso sí como que me suena más. Entonces el niño hace el propósito, se esfuerza, ya no sale tanto a jugar en la calle, mantiene haciendo sus tareas, ya no hace tanta recogida en el colegio y resulta que finalmente gana el año con las notas que le pidieron y obtiene lo que le prometieron, ¿sí? Porque él se hizo el propósito de trabajar para poder obtener la respuesta que quería. Eso nos hace un llamado a nosotros a la perseverancia en la oración. Pero voy a darle paso ya a Rubén, a Rubén para que continuemos con los versículos siguientes y más adelante, si podemos continuar con estos estudios y empezamos a hacer estudios ya temáticos, ¿sí? Ya no de corrido de la Biblia, sino estudios temáticos. Así que Rubén, todo suyo. No sé si tienen preguntas hasta ahí, alguna inquietud o todo está claro. No, va bien, va bien. Ok, listo. Bueno, pues Jaime nos dijo que habíamos quedado en el capítulo, o en el versículo 27, ¿cierto? El 28 al 30 nos dice, sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Pues Dios conocía a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su hijo, a fin de que su hijo fuera el hijo mayor entre muchos hermanos. Después de haberlo elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él, y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Aquí hay algo que pues al menos a mí me llama mucho la atención, y es el versículo 28. Sabemos que todas las cosas cooperan para el bien de quienes lo aman, ¿cierto? Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por situaciones difíciles en nuestra vida, creemos que todo es malo, que simplemente lo estamos haciendo nada más porque nos equivocamos en algo o porque Dios de pronto se equivocó, de pronto no sabemos qué es lo que está pasando y se nos desordenó toda la vida. Aquí dice a los que lo aman, los que aman a Dios, todas las cosas obran para bien. En el versículo en Romanos 12:2 dice, me gusta como lo dice en esta versión, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien deje que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la buena voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. ¿Qué nos está diciendo ahí? Eso se puede reflejado, o se los quiero hacer como un espejo en la vida de José. No sé, de pronto todos conozcan, no sé si Diego lo conozca. La vida de José en la Biblia es... La historia de José en la Biblia habla acerca de que José era el hijo más amado de Jacob, que luego fue llamado, le cambiaron el nombre a Israel, ¿cierto? José tenía varios sueños y veía como el resto de sus hermanos, los 11, se le arrodillaban a él, exclamando que él iba a ser como el mayor entre todos los hermanos, y él ni siquiera era el hijo mayor era Rubén, que significaba el primer hijo. Ese es el significado del nombre Rubén. Entonces, ¿qué hacen los hermanos? Con el miedo, con la envidia, con el rencor que le tenían hacia José, decidieron matarlo. Algunos de ellos dijeron, no lo matemos, ya es demasiado hacerle eso al pobre José. Nada más encerremos en una cisterna. La cisterna era un hueco que hacían en la tierra para llenarlas de agua. Entonces lo dejaron ahí. Cuando estaban pasando unos mercenarios o gente que hacía como mercadeo, que vendían todas esas cosas. Entonces llegaron, cogieron a José y se los entregaron a ellos, se lo vendieron a ellos. Lo vendieron como esclavo. Resulta que llegó hasta
hasta Egipto, en la tierra de Potifar, en la casa de Potifar. Potifar era un emperador, emperador era como un gober- eh, ¿cómo es que se llama? Un capitán de alto prestigio. Entonces llegó ahí y José tuvo mucha gracia a los ojos de Potifar. De Potifar lo puso prácticamente a que le administrara todas las cosas. Dice, no, pues me vendieron como esclavo y todo eso, pero ya estoy en una posición muy buena, estoy como en la cúspide de donde puedo estar. Para José en la vida cambió de lo que era bueno, porque estaba con sus hermanos, estaba con su familia, estaba con su papá y su mamá, a ser esclavo. Y en esa misma esclavitud lo llevaron a un lugar muy bueno. Uno dice, pues las cosas que Dios hace me obraron para bien, ¿cierto? Diría José, a pesar de que él no tenía como la Biblia ni la ley ni nada, simplemente conocía a Dios porque Dios se le revelaba a él. Resulta que en esos días la esposa de Potifar se enamoró de José. Ella era muy enamoradiza como de todos los esclavos y quería estar con José. Y él hasta que una vez intentó coger a José y lo agarró de las túnicas. Lo único que hizo José fue quitársela, porque pues no es como nosotros, sino que es una túnica que cubría todo el cuerpo, y salió corriendo, porque no quería eh, difamar o que su amo, en ese caso Potifar, se sintiera mal, porque él iba a estar con la esposa, porque iba a estar con la esposa de Potifar. Entonces él salió corriendo. La esposa que dijo, no, como no va a estar conmigo, entonces no va a estar es con nadie. Y empezó a gritar de que José la iba a violar. Así lo agarraron los guardias de Potifar y Potifar como le tenía un respeto porque él sabía que José era un hombre intachable, que fue lo que dijo. No, ¿sabe qué? Encerrémoslo, no lo matemos. O sea, si alguien se mete con mi esposa, uno dice, y sabiendo que es un capitán, es alguien de alto rango, uno dice, no, para la cárcel y luego que lo maten de una. O sea, se metió con mi mujer, pues, qué ofensa más grande que esa. Pero entonces lo que hizo fue, no, dejémoslo encerrado, porque yo sé que José no es así. Entonces estamos viendo cómo vuelve otra vez José a decir, venga, Dios, yo pues estoy tratando de hacer las cosas bien, no me meto con la mujer de mi amo, porque yo sé que es algo que no te agrada a ti, que no le va a agradar pues tampoco a mi amo, estoy haciendo las cosas bien, pero ¿a dónde estoy cayendo? Estoy cayendo a, a la prisión, a la cárcel. Eso es lo que me merezco, ¿cierto? José no dice nada de eso, José empieza a entender que, o sea, que lo que hace Dios o lo que permite Dios es para su bien. En ese tiempo José eh, vuelve a ser como agradecido o, mejor dicho, el carcelero lo tiene en alta estima. Carcelero en ese momento y lo dice, no, sabe que usted es un hombre como responsable, como orgulloso y lo va a poner a que administre la cárcel. Y yo mientras tanto me relajo acá. José administra la cárcel, o sea, con lo poco que le dan, lo sabe administrar. Entonces José ya estuvo en lo que fue muy bueno, cuando no les faltó absolutamente nada con Potifar, y estuvo en la cárcel donde le faltaba absolutamente de todo, pero lo supo administrar para que todos pudieran estar bien, pues para que pudieran tener bien las comodidades o las comidas diarias, las raciones diarias. Paso siguiente, pues José les ayuda a dos prisioneros que tienen diferentes sueños. A uno le dice una cosa y al otro le dice otra cosa. Los significados de los sueños, que uno iba a morir y el otro iba a volver a estar con el faraón. Y nada, y no pasa nada. José estuvo en esa bueno, el que estuvo a uno de esos prisioneros vuelve a estar con el faraón. Y José como que le había dicho, venga, pero cuando esté por allá arriba, acuérdese de mí, pues yo no quiero estar acá todavía en la cárcel. ¿Y qué es lo que hace? El man se olvida completamente de José, porque ya vuelve a estar en su estatus, vuelve a estar normal. Y José dice, pero sigo haciendo las cosas bien y aún así nadie me colabora pues para salir. ¿Cierto? Yo necesito salir de acá, pues yo ya no quiero estar en la cárcel, quiero estar en un lugar bien.
un lugar mejor donde estoy actualmente. Resulta que años después, el faraón tiene un sueño, 2 sueños en realidad, que nadie es capaz de descubrir. Ya a todos los sabios que hay en esa región en ese momento y dice, venga, necesito que alguien me ayude a resolver este tema. Necesito que alguien me ayude a entender qué son estos sueños que yo estoy teniendo. Llaman a todos los sabios y nadie es capaz de interpretarle esos 2 sueños. Hasta que por allá, el que fue prisionero dice, yo me acuerdo que cuando yo estuve en la cárcel, hubo un hombre llamado José que me interpretó mi sueño y fue tal como él dijo. Lo pueden traer. Entonces el faraón llega, llama a José y le dice, bueno, pero antes de llamarlo les dice, yo le voy a contar a él nada más uno de mis sueños y vamos a ver si él es capaz de descubrir que tuve en realidad fue 2. Llega, le cuenta un sueño y dice José, no, esto como que le falta algo, como que esto no es completo. Usted tuvo otro sueño, ¿cierto? Dígame cuál fue el otro sueño y ahí sí va a poder decirle qué significa lo que usted soñó, porque así a medias yo no puedo decirle nada. Entonces a la final el faraón le cuenta los 2 sueños a José y José llega e interpreta las cosas con la voluntad de Dios, como Dios se la revela a él y le dice, usted va a tener 7 años de abundancia, donde van a recoger la cosecha va a ser abundantemente, o sea, no va a tener ni siquiera donde almacenar todo eso, pero luego de esos 7 años usted va a tener 7 años de escasez, donde no va a ser capaz de cosechar absolutamente nada, no va a ser capaz de sacar nada de la tierra. Como fue el único que pudo interpretar estos sueños, el faraón el faraón lo coloca en el lugar de más alto honor. O sea, estaba el faraón y ahí es debajito, el segundo a mando era José. José pasó por pruebas, pasó por dificultades. Acá Dios nos está diciendo en este capítulo, en ese versículo 28, dice que todas las cosas cooperan para bien según sea la voluntad de Dios, el propósito que Dios tiene para cada uno de ellos. Muchas veces cuando nosotros estamos pasando por diferentes situaciones, pensamos ¿yo por qué estoy pasando por esto? Nos enfocamos nada más en eso, ¿yo por qué estoy pasando por esa situación que no me permite continuar más adelante? Vea, Señor, cómo estoy pasando, vea todas las dificultades que hay en mi vida. Cuando Dios permite que algo pase en nuestras vidas, no es porque se haya olvidado de nosotros, no es porque quiera que nosotros estemos sufriendo o estemos pasando por dificultades. Cuando Dios permite que pase algo, es para que forme un carácter en nosotros. Y bien lo decía Jaime al momento de hablar de las peticiones. Cuando nosotros le pedimos algo a Dios, pues Dios lo puede cumplir o no puede cumplirlo. Dios lo cumple según sea su voluntad. Si nosotros lo pedimos según nuestra voluntad, más de uno estaría incinerado en ese momento. Porque muchas oraciones de varios son, Señor, que caiga fuego sobre esta persona o aquella persona que me hizo lo malo a mí. Porque pensamos en nuestros deseos y queremos justicia para con nosotros, pero no queremos justicia para con los demás. Y es entender eso, es entender cuando nosotros estamos pasando por cualquiera que sea la situación, según sea la voluntad de Dios que estemos afrontando, va a formar algo en nuestra vida. Y es empezar a decir, ¿por qué estoy pasando por esto? Y empezar a decir, Señor, ¿qué quieres que aprenda en medio de esta situación? Cuando entendemos que si estamos pasando por algún momento en nuestra vida, pues vamos a entender más fácil, vamos a decir, Señor, listo, ya entendí qué es lo que querías. Ya entendí qué es lo que querías. Y ahora sí me voy a enfocar es por tu camino, no por el mío. Así es como vamos a entender que estas cosas van a operar para nuestro bien y no para nuestro mal. Es dejar de ver las cosas siempre por el lado malo y empezarlo a ver de una manera objetiva, basado en la Biblia. Que muchas personas que padecieron, acá nada más les conté la de José, pero muchos pasaron por dificultades. Y todos los llevó para algo más, para un propósito mucho mayor. Es tener, como dice Pablo también, la mirada puesta en la meta. ¿La meta cuál es?
no es el problema que estoy afrontando actualmente, es en la eternidad. Puesto los ojos en Cristo, autor y consumador de la fe. No sé si Jaime quiera complementar algo ahí que... Listo. Vale. Bueno, invité a Juan Andrés a que nos acompañara esta noche en este tiempo de estudio. Ya nos quedan casi 10 minutos, un poquito más, para que habláramos acerca de un tema que nos parece bien controversial. No sé si a alguno de ustedes les llamó la atención, que está en ese mismo capítulo, inmediatamente después de lo que acaba de explicar Rubén, cuando la Biblia habla acerca de la predestinación. Y yo quiero primero preguntarles a ustedes si a alguno de ustedes les llamó la atención esa palabra, porque la palabra dice que a los que llamó también los justificó, a los que justificó también, ¿cierto? Y habla de como personas como si Dios hubiera hecho una selección. Entonces no sé si a ustedes les causó inquietud eso o no, y ya vamos a ver la explicación de eso. Entonces, abran sus micrófonos para que nos compartan. ¿Quién va a hablar? ¿Diego o Juan David? No, a mí No lo no, entendí. pues, la verdad, yo no me, No. no me pregunté, yo como que lo pasé por alto, porque no Ok. tenía- Juan David. Pero en sí de todo lo que habló Rubén o... No, del mira que el versículo pasaje 29, que habló Rubén es el versículo 29, dice, ahora bien, sabemos que 28. Dios dispone todas las cosas, el 28, perdón, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, ¿sí? Eso fue lo que acaba de explicar Rubén, que todo obra para nuestro bien. A pesar de que en el momento no lo veamos, eso nos va a servir para algo bueno. Luego continúa diciendo, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo con su propósito. El versículo 29 dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. ¿Sí? Ese es el pasaje. digamos así como lo que yo pienso de lo que estamos hablando y incluido pues el pasaje es que es bastante complicado uno a veces saber cuál es la voluntad de Dios, porque uno, o por lo menos en el caso mío, yo supongo, entonces yo a veces supongo y me empecino en algo y termino diciendo, bueno, eso tiene que ser voluntad de Dios porque a mí me parece que es bueno. Entonces, de pronto sí falta lo que dice Jaime, de pronto orar y Dios sabrá por qué no le da las cosas a uno. O a veces creo que también uno malinterpreta y simplemente toma las cosas como si todas vinieran de Dios y termina uno diciendo esto es lo que Dios me dio cuando realmente no todo lo que uno consiga o todo lo que se le dé significa que le dé porque Dios lo dispuso para dárselo a uno. A veces son cosas que Dios ni quería para uno, sino que simplemente uno fue y tomó. Ese es pues bastante complejo, no Ok, sabría decir bueno, digamos así que como un punto exacto. Bueno, digamos que respecto a esa postura, le recomiendo a Juan David que se vea la prédica que les compartí para que entienda un poquito más, digamos, que la forma como obra Dios en cuanto a las peticiones. Listo. Nelson, no sé si tenga pregunta respecto al versículo. Pues lo que yo acabo de entender es que primero, que muchas veces buscamos una respuesta, un trabajo, o sea, una petición. Hoy pedimos por un trabajo, mañana pedimos por que nos tengamos ropa, mañana pedimos por otra cosa, y todos los días pedimos por cosas. Entonces, Dios a veces tiene esa dificultad, como que, bueno, usted ayer, toda esta semana me pidió 20 cosas, pero entonces, ¿cuál de todas es más importante? Él sabe cuál es más importante, pero entonces, como dice la palabra, debemos enfocarnos en mantener una petición hasta que llegue, ¿cierto? Como ejemplo, yo acabo de aprender que hoy mi papá me llamó en la mañana y me dijo, te van a llamar para el trabajo. Y mediante la conferencia que usted me mandó y sobre lo que estamos hablando,
me tengo que poner en la tarea de decirle a Dios que bueno, que yo quiero recibir el trabajo, lo quiero valorar, lo quiero trabajar, pero en oración tengo que mantener para que llegue eso. Porque si no mantengo en oración, no va a hacer nada. ¿Sí me hago entender? Ok, Pues más o menos es lo que entendí yo. bueno, seguimos. Yo veo que todavía estamos en el tema de las peticiones y creo que eso ya quedó claro. Sí, en lo que quiero hacerles énfasis en este momento, en particular, es el versículo 29. Se los voy a volver a leer. Es la continuación de lo que se está diciendo en el versículo 28, que dice, pongan mucha atención a eso. Samu. Dice, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su propósito, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y quiero que nos metamos en ese versículo porque eso ha sido tema de discusión durante mucho tiempo en muchas congregaciones, el tema de la predestinación, porque parece, según el versículo y a primera vista, que Dios hubiera hecho una preselección de los que Él quería, de los que Él consideró, bajo algún criterio, que eran los que Él quería justificar, que eran los que Él quería llamar, que eran los que Él quería formar para que tuvieran la imagen de su Hijo. No sé si lo ven de esa manera o si lo interpretan de una manera diferente. Ahí no cabe, disculpe, todos son muchos los llamados, pero pocos los elegidos. Ok, digamos que eso parece que no es exactamente lo que está diciendo el versículo. El versículo está diciendo, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que sean hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y lo que Nelson está diciendo es que muchos son los llamados, es decir, casi que todos somos llamados, pero pocos los escogidos. Mientras que el versículo está diciendo, o nos parece que nos trata de hacer entender como si fueran unos cuantos. ¿Sí? Entonces, ¿Qué versión? Señor. ¿Lo leen qué versión? Reina Valera contemporánea. ¿Qué versión tiene ahí? Yo lo leo en la traducción viviente. Dice, en la traducción viviente me parece algo como claro, dice. Léalo a ver qué dice. Pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo. Entiendo yo que Él vio quién eran los que de verdad querían estar con el Señor. Y se dio cuenta a leguas de quiénes eran. Pues Dios conoció a los suyos de antemano. ¿Me están escuchando ahí? Sí, ok, espera. Dice, pues Dios conoció a los suyos de antemano y los eligió para que llegaran a ser como su Hijo, a fin de que su Hijo fuera el mayor entre muchos hermanos. Después de haberlos elegido, Dios los llamó para que se acercaran a Él. Y una vez que los llamó, los puso en la relación correcta con Él. Y luego de ponerlos en la relación correcta con Él, les dio su gloria. Ok. Pues ahí donde dice que pues Dios conoció a los suyos, digo yo que Él se dio cuenta desde lejos, mejor dicho, por decirlo, quiénes eran los que merecían y no merecían. Sí, antes como de hacer una preselección y no que se nota que este muchacho sí quiere estar en la gloria de Dios. Ok, bueno. Yo no quiero complicarles el tema, sino que me parece que el estudio que nosotros estamos haciendo es, entre muchas cosas, entre muchos propósitos, tiene la finalidad de que sus bases sean lo suficientemente sólidas para que cuando ya se vayan a enfrentar a otro tipo de interpretaciones de estos versículos, ¿sí? Hay mucha gente que escudriña de una manera muy profunda las escrituras y esto ha llegado al punto de generar incluso dos corrientes de pensamiento muy fuertes respecto a la predestinación. Y las dos corrientes son muy opuestas una entre otras. La una habla de que Dios nos preparó y realmente no existe el libre albedrío, en un extremo muy extremo. Dice que nosotros no tenemos casi que el libre albedrío, que Dios nos predestinó, que hacemos exactamente lo que Dios quiere que hagamos.
y que por lo tanto, pues digamos que no tenemos ninguna responsabilidad aquí en el cuento. Lo que hagamos o no, eso no tiene ninguna relevancia. El otro extremo habla de que realmente, sí, realmente nosotros tenemos una responsabilidad por cada una de nuestras acciones, si bien no tenemos como una forma de obtener nuestra salvación por nuestros méritos, sí somos responsables de que una vez la recibimos, por medio de recibir y reconocer a Jesucristo, somos responsables de mantenerla o de conservarla, procurando vivir conforme a lo que la palabra enseña. Son dos corrientes muy opuestas y esto ha generado una división muy fuerte en las corrientes de pensamiento cristiano. No quiero yo sesgarles su interpretación, pero los invito a que profundicen un poco más. Pero resulta que más adelante se van a encontrar con profundizaciones o con interpretaciones muy fuertes y con argumentos muy, muy pesados que pueden en algún momento hacer torcer el propósito de la interpretación bíblica que Dios nos quiere dar a entender con este pasaje. Por eso quiero darle ya en este momento la palabra a Juan para que nos dé su interpretación, cómo lo ha estudiado, cómo lo ha escuchado y que en este momento digamos que todos podamos conocer un poquito más desde el punto de vista académico cuál ha sido la interpretación que más fuerza ha tomado hasta el momento. Juancho. ¿Sí me escuchan ahí todos? ¿Se escucha bien, más o menos? Ahí está bien, sino que tiene la imagen al revés, o yo lo veo al revés. Es que yo volteé el celular. Sí. Bueno, ahorita nos hablaba, creo que era el hermano de Jaime, que él leyó una parte. Juan, Bueno, Juan, active la rotación automática, porque queda ladeado. No sé si ahí, es que no me da. Si le activa la rotación automática de la pantalla. Sí. No, pero pues no importa, es que lo digamos. Juan, siga, Bueno, tranquilo, no hay por Hágale, qué. Juancho. No me da, pues no da para. No, hágale, entonces explíquenos. No hay por qué, Juan, hágale, de una. Sigamos no nos desviemos. Ahí. Ahí fue, listo. Bueno, yo lo que veo acá es que este pasaje, pues hay que verlo primero también como en paralelo con lo que nos dicen otros pasajes de la Biblia, como por ejemplo está Efesios 1:5, que nos dice algo muy parecido. Pero lo que trata de decirnos acá, yo los voy a leer en otra versión que tengo, una versión en inglés, dice: Dios sabía desde el principio quién confiaría en él, entonces los eligió y los predestinó a ser como su hijo. También hay otro pasaje que está en Pedro y nos dice que elegidos según la presencia de Dios. Entonces, es como que Dios hiciera una mirada en el pasado, él mirar hacia el futuro y él nos hiciera una invitación, pero a todas las personas. Es entenderlo como que Dios quería que todos fuéramos su pueblo y él trazó como ese camino, como él tenía preparado para todas las personas que fuéramos su pueblo. Entonces muestran cómo, parece que se me fue acá la palabra. Entonces mostrar cómo que la iniciativa es de parte de Dios hacia nosotros y no de nosotros hacia Dios. Entonces ahí se da como los que se dan a los extremos, pues así lo percibo yo. Es Dios invitándonos a nosotros desde antes a formar parte de su pueblo, no solo algunos, solo que Él sabía desde antes qué personas iban a responder a su llamado, y esas personas que Él sabe que van a responder a ese llamado, Él los va a hacer conformes a su Hijo. Entonces así lo veo yo. Ok, hay una palabra, digamos que yo les he mencionado de que hay unos métodos o unas herramientas, unos mecanismos para hacer el estudio de la palabra, digamos que ya a profundidad, y uno de ellos tiene que ver con la hermenéutica y la exégesis, ¿sí? Y resulta que eso significa que yo debo profundizar en el significado original de las palabras que tiene el texto bíblico para poder entender cuál es el significado de lo que en este momento yo debo interpretar conforme a lo que fue escrito en la lengua antigua en la que fue escrito, ¿sí? Sabemos que no fue escrito en español, ni en latín, ni siquiera, ni en inglés, por lo tanto hay que buscar una forma de traducir eso al idioma nuestro y a la cultura nuestra para poder entender el mensaje.
les decía que hay palabras incluso del hebreo o del arameo que no tienen una traducción de una palabra directa al español, ¿sí? Por lo tanto, nos toca evaluar el contexto y tratar de identificar las palabras que más se ajusten para darle un significado a esas palabras en esos idiomas o en esas lenguas muertas. La palabra que se utiliza en el griego para el tema de la predestinación, según lo que hemos estudiado, es la palabra prorizo. Y la palabra prorizo significa convocar, llamar o invitar, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa con esto? Que cuando yo veo simplemente la palabra predestinar, es como si yo hubiera programado un robot, ¿sí? Y yo lo predestino para que él vaya y haga este recorrido, llegue del punto A al punto B siguiendo este recorrido. Eso es lo que piensan algunas personas dentro de la corriente cristiana, de la religión cristiana, pero con una corriente de pensamiento diferente. Desde ese punto de vista, yo no tengo, ni el robot tendría ninguna responsabilidad en su camino, ni en el lugar a donde va a llegar, porque finalmente fue predestinado para eso. Eso en extremo puede ser muy perjudicial, porque imagínese que un esposo le diga a su mujer que yo estaba predestinado para caer con la secretaria. ¿Yo qué hago? Pues soy cristiano y todo, y creo en Dios y la palabra de lo que dice, pero yo creo en la predestinación de esa manera, yo creo que yo no tengo ninguna responsabilidad en ese acto. Si Dios me predestinó para que yo cometiera ese pecado, pues yo no tengo ninguna culpa. Y eso, desde mi punto de vista, me parece que es como tratar de quitarnos la responsabilidad de nuestros actos, cuando Dios nos invita cada vez más a esforzarnos por parecernos más a Él, no a hacer las cosas como caigan, ¿sí? Entonces, por eso, el conocimiento de la palabra original que se utiliza en el griego, que es la palabra prorizo, significa convocar, llamar o invitar, ¿sí? A los que conoció también predestinó, es decir, también llamó, también invitó, también convocó, como lo decía Juan Andrés. No significa que nos programó para que hiciéramos tal ruta, sino que, como habita en la eternidad, conoce el pasado y el futuro y el presente. Por lo tanto, sabe realmente quiénes van a ser salvos, espera que todos recurramos al arrepentimiento, pero ya sabe desde su condición de la eternidad quiénes van a ser salvos. Por eso, a esos que Él ya conoció, les hace su invitación de que reconozcan a Jesucristo como su Señor y Salvador y que tomen el camino que Él nos ofrece. ¿Listo? Seguramente pronto en algún culto, más adelante si ustedes perseveran en el estudio, de alguna manera se van a encontrar con el tema y van a encontrar detractores muy fuertes respecto a la otra postura y con argumentos pareciera que muy lógicos, pero por eso es que se necesita de tanta perseverancia en el estudio de la palabra y en la oración, para que el Espíritu nos dé el discernimiento necesario, suficiente para poder mantenernos en nuestra posición y no caer en pensamientos como esos que pueden llevar a nosotros al libertinaje. Ese tipo de pensamientos, algunos son considerados como sectas, porque a la gente le dicen, no, es que no se preocupe, aquí puede beber, rumbear, tener 3 novias, las que quiera, y no se preocupe, igual usted no tiene forma de cumplir toda la ley. Dios ya lo dijo, ¿de qué preocupa? Haga como quiere, igual, si no, eso sería como creer que Jesucristo no pagó por usted y que usted tiene que hacer algo adicional para pagar su salvación. Entonces no se preocupe, hágale, viva como quiera, y eso no es así. Ahorita que nosotros estamos estudiando la palabra, vemos que Pablo nos coloca el panorama completo y nos dice exactamente qué significa la salvación, el sacrificio de Jesucristo, por qué lo hizo, para quién y cuál era nuestra condición y qué debemos hacer o procurar nosotros en adelante para no transgredir las leyes de Dios. ¿Listo? Quería hacerles esa acotación. Me parece muy, muy importante. Y yo creo que por ahora y dada la hora, tenemos que dejar hasta ahí. Si alguien tiene inquietudes, preguntas, aportes, lo puede hacer en este momento. Esa acotación da para dar mucho, tiene mucho hilo para cortar. Mucho. Trata más preguntas, por ejemplo, a mí se me saltó la pregunta que decía, bueno, si él ya sabe lo que va a pasar, entonces yo no tengo libre albedrío, o si ya tiene todo listo, bueno, todas esas cositas uno dice, bueno, yo no estoy actuando por mi voluntad. Okay. Él está manejando, él ya sabe qué va a pasar, él ya programó todo.
Ok, eso es muy, mucho y lo para cortar ahí mucho. con el tema. Mucho, mucho. Si quieren, entonces mañana le damos continuidad al tema, reflexionen sobre eso, saquen sus preguntas, anótenlas. Sí, esto realmente es muy importante. eh, y el problema no es la duda, el problema es quedarnos con las dudas. Seguramente algunos de nosotros en algún momento tuvo duda, tuvo inquietud, pero cuando uno profundiza, la palabra le da el sustento a uno suficiente para uno decir, vea, esto es lo que tiene más sentido, esto es lo que tiene más coherencia respecto a lo que Dios ha hecho durante toda la historia, todo lo que nos menciona en la Biblia. Y cuando uno profundiza, realmente encuentra respuesta. La palabra misma, Dios dice, al que busca hallará, ¿sí? Al que llame se le abrirá. Así que a él hay que preguntarle cuál es su propósito, qué es lo que queremos nosotros, porque cuando nosotros como dice Pablo, nos volvemos necios en nuestro entendimiento, profesando ser sabios, nos volvemos necios, entonces empezamos a decir, yo creo que esto es así, o yo creo que esto es así, o a mí me parece que eso es bueno, a mí me parece que cuando lo que prima debe ser lo que diga exactamente la palabra, teniendo en cuenta todo el contexto de lo que les decía ahorita, que debe ser el estudio de un tema, como fue el tema de las peticiones, en este caso el tema de la predestinación. Mañana le podemos dar continuidad, reflexionen sobre él, léalo en varias versiones, y mañana discutimos acerca del tema y procuramos continuar con lo que sigue, si es que se nos da el espacio y el tiempo. ¿Listo? Listo. Bueno, muchachos, entonces, gracias a Juan Andrés por su aporte. No sé si Rubén quiere decir algo antes de terminar.